¿Qué está sucediendo con los presos políticos militares? ¿Qué pasa que no terminan de aprobarse medidas para ellos? Es uno de los temas que vamos a conversar con la doctora Lilia Camejo, directora de la organización no gubernamental Justicia Venezolana. Gracias por acompañarnos, doctora Camejo. Gracias, Vanessa, por la entrevista. Sí, ¿cuántos presos políticos militares tenemos al día de hoy? Nosotros desde Justicia Venezolana llevamos un registro de 256 militares presos por razones políticas, militares institucionales, que se encuentran detenidos en las 3 cárceles militares y en la Dirección de Contrainteligencia Militar y el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional. ¿Cuáles son las condiciones de esa reclusión? ¿En qué condiciones están, tomando en cuenta que estamos en pandemia? Bueno, fíjate, desde que empezó la problemática del coronavirus aquí en Venezuela, quedaron suspendidas todas las visitas en los diferentes recintos carcelarios y en las policías políticas del país. Esto quiere decir que desde el 13 de marzo, todos estos militares que están detenidos, al igual que todas las personas recluidas en los diferentes penitenciarías, están sin visita de familia ni abogado. Ahora, ¿qué pasa? ¿Por qué se agrava la situación de los militares privados de libertad? Porque en diferentes sitios no les permiten ni siquiera hacer por un largo periodo de tiempo una llamada. Entonces, vienen deteriorándose su estado de salud, no son llevados en todos los casos a los diferentes hospitales para que puedan realizarse los exámenes correspondientes y poder hacer el tratamiento para las patologías que venían sufriendo y que se vienen agravando, y adicionalmente a eso, pues vienen presentando problemas psicológicos justamente por entrenamiento y por la falta de relacionarse con sus familiares y con sus abogados. Entonces, nosotros desde Justicia Venezolana hemos querido hacer una campaña y estamos haciendo un llamado para que el gobierno, por intermedio de las instituciones que regulan esta materia, pues busquen un mecanismo con las medidas de biosanitarias que se deben tener ahorita por el inmenso crecimiento del coronavirus en el país, y que nosotros estamos al tanto de ello y lo entendemos, pero hay que buscar un mecanismo de manera que estos militares que se encuentran privados de libertad por razones políticas o no, pues puedan tener de alguna manera una comunicación con sus hijos, con sus esposas, con sus familiares directos. Si no se puede de manera personal, por lo menos que hagan un calendario de llamadas de manera que ellos semanalmente puedan comunicarse y estos familiares saber en qué estado de salud se encuentran, en qué condiciones se encuentran, y es lo que realmente nosotros estamos, o es el llamado que estamos haciendo en los últimos días a las diferentes instituciones que regulan esta materia aquí en el país. Doctora Camejo, esto que está reportando, ¿ocurre solo con los presos políticos militares o en general con todos los presos políticos? Bueno, nosotros hablamos de los presos políticos militares, que es la materia que nosotros hacemos monitoreo, y los casos que nosotros defendemos como abogados de defensa técnica en muchos de ellos. Ahora, las visitas están suspendidas en todos los recintos carcelarios. No pudiese yo explicarte con certeza si en todos están suspendidas las llamadas o solamente en algunos sitios, pero sí tenemos muchas denuncias por parte de familiares de militares que han transcurrido hasta 1 mes, 2 meses, sin que hayan tenido ni siquiera una llamada telefónica. Y en el caso que se les haya permitido, es por un lapso de 1 minuto, y como comprenderás, en 1 minuto una persona pues no es mucho lo que pueda explicar si ha tenido un distanciamiento de comunicación de 1 o 2 meses con su familiar. Doctora Camejo, es decir, usted como abogada no ha podido, no tiene comunicación con los presos que está defendiendo desde hace 4 meses, desde el comienzo de la pandemia. Correctamente. Nosotros como abogado, como defensa técnica, no he tenido ningún contacto con ninguna de las personas que nosotros defendemos, conjuntamente con el equipo de abogados que trabajamos en conjunto, y adicionalmente a esto se viene presentando otro problema con el Poder Judicial, que es que no tenemos acceso a los diferentes tribunales que llevan estas causas, ni a los tribunales de control, ni a los tribunales de juicio o tribunales de ejecución, en el caso de los que ya han cumplido la pena.
porque es bueno aclarar que muchos de estos procesos están en investigación, otros están para las audiencias preliminares y hay otros que están esperando por la apertura de juicio. Si ya teníamos o veníamos sufriendo de un retardo procesal bastante significativo, tanto en los tribunales penales militares como en los tribunales penales ordinarios, pues con esto del COVID-19, esto se ha agravado. Porque si bien es cierto, los tribunales de control están trabajando por guardias, todo nos lo está recibiendo la unidad de recepción de documentos, que sería la URDD, en el Palacio de Justicia, pero no tenemos ninguna respuesta al respecto de los escritos que nosotros venimos presentando, como por ejemplo, necesitamos saber en unas audiencias la fundamentación de la decisión de la audiencia de un determinado caso. Nos están haciendo presentar esa solicitud, que es algo absurdo, por la URDD, pero el tribunal jamás nos da respuesta. En este caso, hablo específicamente de los tribunales con competencia en delitos relacionados al terrorismo. Con la Corte Marcial el trámite es un poco más fácil, porque obviamente ese circuito es más pequeño y tengo que ser honesta y objetiva en decir que las solicitudes que yo he realizado en relación a temas de salud, de privado de libertad, que yo defiendo en los tribunales de la Corte Marcial, me lo han recibido y me han tramitado el traslado en estos casos. Ahora, con mayor problema se viene presentando esta situación en el Palacio de Justicia porque está absolutamente restringido el acceso, solo nos permiten estar en la taquilla de la URDD. Entonces, a estas alturas... Entonces los casos están paralizados, los casos están paralizados, es decir, los juicios están parados, ¿sí? Claro, porque los laxos procesales están paralizados desde el 13 de marzo. Lo único que está trabajando es los tribunales de control para las audiencias de presentación de los nuevos casos o casos que se vienen presentando por delitos cometidos en flagrancia. Pero lo que son las audiencias preliminares, ese laxo está paralizado. Los casos que estaban para juicio o están en juicio están paralizados, igual que los tribunales de ejecución. Las cortes de apelaciones están trabajando por guardia, pero igual no te dan respuesta. Entonces es más o menos como que lo mismo. Porque entonces, pueden estar trabajando los guardias, pero no tienes acceso. Los 256 militares presos entre hombres y mujeres, entendemos, por razones políticas o presos políticos militares, los casos están parados. No es solo que no les permiten visita por la COVID-19, al menos es lo que se dice, sino que además los casos están parados. Claro, los casos están parados porque según el decreto, la resolución del Tribunal Supremo de Justicia, estos laxos quedaron paralizados desde el 13 de marzo. Vuelvo y te repito, lo único que está trabajando son los tribunales de control por guardia, pero no tienes un acceso directo al tribunal, ni tienes respuesta. Lo mismo está pasando con la Fiscalía del Ministerio Público. Te reciben las diligencias de investigación que tú estás solicitando en el caso de periodo de la investigación de los 45 días, pero el fiscal del Ministerio Público jamás da respuesta si la solicitud que tú hiciste de diligencias de investigación fueron acordadas o negadas, y esto es un trámite que se debe hacer por escrito. El fiscal del Ministerio Público tiene la obligación de notificarte por escrito si las diligencias que tú solicitaste las consideró pertinentes o no, y si te las negó, debe fundamentar el por qué está negada la diligencia. Entonces, esto tampoco se está tramitando como debe ser y como lo establecen nuestras leyes penales y en el caso del Ministerio Público, para la ley del Ministerio Público, y en el caso del Código de Procedimiento Penal. Doctora Camejo, ahora, ¿cuál es? Entendemos entonces que están desde hace 4 meses sin comunicación con abogados ni con familiares y con los juicios parados en este momento en sus distintas etapas. Ahora, ¿cuáles son las urgencias que ustedes sepan de salud o necesidades que tienen los presos políticos militares al día de hoy? Bueno, fíjate, hay muchos de ellos que vienen sufriendo problemas de tensión alta, problemas de visión, problemas de piel. Es que ya teníamos varios casos que tenían ciertas patologías que se han venido denunciando, que se han venido solicitando los traslados y no en todos los casos se habían realizado. Entonces, todo esto ha ido incrementándose y agravándose. Hay muchos de ellos, como es lo lógico, no porque sean militares, tienen que ser como si fueran unos robots. Ellos igual se deprimen, igual son afectados psicológicamente
por la ausencia de comunicación con sus familiares directos. Quizás podemos entender que con los abogados, como los casos están parados, pues no es una cuestión de prioridad de ellos comunicarse con nosotros, pero sí, obviamente, con sus familiares. Y es lo que nosotros estamos solicitando, que haya una comunicación, bien sea telefónica o que busquen los mecanismos para dar una solución a ello. Igualmente, se debe buscar un mecanismo para que el Poder Judicial pueda reactivarse de alguna manera y poder avanzar en todos estos procesos, porque ya son 4 meses donde toda la justicia está básicamente paralizada. Puede ser que alguien haga oposición a este planteamiento que yo estoy haciendo durante todos estos días desde nuestra ONG Justicia Venezolana, que bueno, los tribunales de control están trabajando a media máquina, solamente para lo que son las audiencias de presentación, pero el tribunal de control no maneja solamente audiencias de presentación, están las audiencias preliminares. Si nunca tenemos fecha de la audiencia preliminar, tampoco podemos nosotros presentar el escrito de secciones para la defensa en esa audiencia preliminar. Los casos que están en juicio, hay que buscar un mecanismo para poder reactivar todas estas audiencias y poder seguir con los procesos penales que venían tramitándose, porque vuelvo y te repito, veníamos sufriendo de un retardo procesal significativo en las dos jurisdicciones, tanto en la justicia penal militar como en la justicia penal ordinaria, y con esto del COVID-19, pues esto ha venido agravándose. ¿Usted llamaría la atención sobre algunos casos en particular por su estado de salud o por distintas razones, doctora Camejo? Bueno, se ha venido denunciando y lo ha venido haciendo la hermana de, por ejemplo, del capitán de navío Luis de la Sota, el caso de Ibe Marín Chaparro, más que todo esos casos que están en DIGESIN, donde se hace un poco más engorroso pues el traslado de ellos para los centros de salud. Entonces eso se ha hecho un llamado también en el caso de que quizás a ellos se les distancie mucho más las llamadas telefónicas. Han habido casos donde han pasado 1 mes, 2 meses sin que se comuniquen con sus familiares. Entonces es un llamado a que esto sea realmente reorganizado y se busque un mecanismo de manera que ellos puedan comunicarse con sus familiares. Ahora, doctora Camejo, ¿qué pasa en la DIGESIN? Porque por lo que usted cuenta, pareciera que los presos políticos militares que están allí están en una condición un poquito peor, por decirlo menos, si se compara con otros centros de reclusión. Bueno, quizá y es lo que uno viene observando, en la DIGESIN hay un poco más de restricción por la materia que ellos manejan, pero igualmente ellos pueden buscar el mecanismo, ellos pueden tener sus normas, sus reglamentos, eso es una cuestión interna de ellos, ya eso es otro tema de manejarlo en otro tipo de entrevista, pero en este caso, nosotros lo que necesitamos y pedimos es que se reestructure la manera en que se puedan comunicar todos estos presos militares por razones políticas que se encuentran no solamente en DIGESIN, en los diferentes sitios de reclusión, para que ellos puedan minimizar el impacto de este encierro y el impacto de que sus casos están absolutamente paralizados. Entonces hay que buscar la manera, son seres humanos que tienen derecho, si bien es cierto que están privados de libertad, que no han sido en muchos casos acusados y en otros ni siquiera se les ha hecho juicio, quiere decir eso que hasta este momento se presume que son inocentes hasta que se compruebe lo contrario. Entonces son venezolanos que tienen derecho a tener una reclusión digna en el caso de que no les sean otorgadas las medidas cautelares sustitutivas de libertad, que es lo que nosotros también venimos solicitando desde hace un tiempo, para que todos estos militares institucionales puedan pasar su proceso en su casa con su familia y de esta manera minimizar el riesgo de salud también por parte de ellos, inclusive minimizar el costo para el Estado teniéndolos en un sitio de reclusión donde les deben suministrar los alimentos, las medicinas no, porque las medicinas se las suministran los familiares, pero si estuviesen en sus casas esperando por su proceso de una manera más humana con su familia, hasta el Estado tendría menos carga económica. Ahora, doctora Camejo, usted habla de militares presos sin juicio. ¿Cuántos no tienen ni siquiera el juicio abierto?
tenemos muchos juicios en espera en el caso de la Corte Marcial. Y en el caso de la jurisdicción penal ordinaria, pues también hay unos porque, como tú bien sabes, los militares activos vienen siendo presentados ante los tribunales de control de la justicia penal ordinaria, como en los tribunales en competencias especiales, tribunales de terrorismo. No todos los casos están por la jurisdicción penal militar, en el caso de todos estos militares activos y otros en condición de reserva activa. ¿Cuántos Hay muchos casos, por aproximadamente, ejemplo, cuántos aproximadamente sin juicio de los que ustedes están defendiendo, doctora Camejo? bueno, tenemos el caso de los llamados comandos del mar, los WOPE, donde está el capitán de navío de la SOTA, el caso de los comandantes de los batallones de fuerzas especiales, tenemos otro caso de los primeros tenientes que estaban vinculados al caso de Óscar Pérez. Hay diferentes causas, más o menos yo diría que unos 12, 14 juicios en espera dentro de los tribunales de la Corte Marcial. ¿Hay alguno que esté a la espera de su excarcelación y que esa excarcelación no se haya materializado? Yo tengo conocimiento de unos casos de ese tipo, aunque no son los defendidos directos nuestros, pero está el caso de los tenientes vinculados al Golpe Azul, donde ellos cumplieron su pena desde octubre y no han sido puestos en libertad todavía. Cumplieron el 100% de la pena y todavía el Tribunal Militar de Ejecución no los ha puesto en libertad. La razón no sabría decírtela porque no es un caso, vuelvo y te repito, donde yo sea directamente, valga la redundancia, pero obviamente tenemos conocimiento de que sí hay varios casos donde los oficiales han cumplido el 100% de la pena y no se les ha otorgado su libertad. Doctora Camejo, ¿habría lugar para medida humanitaria para todos, para los 256 presos políticos militares? Medida Bueno, recuerda humanitaria. que la medida humanitaria básicamente por razones de salud. Hay varios donde yo Por la considero epidemia. que aplicaría una medida humanitaria y otra de las cuestiones que nosotros venimos haciendo un llamado es que se respeten o se ejecuten las recomendaciones que hizo la señora Bachelet en su primer y segundo informe este año. Hay uno que acaba de salir justamente hace 3 días, donde ella recomienda que no se siga juzgando a civiles en tribunales militares, que los militares sean juzgados por sus jueces naturales, quiere decir esto, dentro de los tribunales del circuito judicial penal militar, que se respeten las medidas humanitarias que se han solicitado y no han sido otorgadas, que varios de los militares que tienen medidas de protección por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sean otorgadas y efectivamente practicadas como la comisión se los otorgó. Entonces, si el gobierno, porque obviamente uno tiene conocimiento que los jueces de la Corte Marcial, los jueces de los tribunales de la justicia penal ordinaria, diferentes fiscales del Ministerio Público, tuvieron reuniones con el equipo de trabajo que se encuentra aquí en Venezuela por parte de la señora Bachelet, igual que nosotros, abogados, defensores de derechos humanos, ONG, nos hemos reunido con ella justamente para que saliera este informe. Entonces, ¿cuál es el pedimento de nosotros? Bueno, que las recomendaciones realizadas por la ONU para el gobierno de Venezuela sean bien recibidas y sean practicadas como lo establece justamente el informe. Y dentro de ese informe está todo esto que venimos hablando ahorita contigo y explicando de todas estas situaciones irregulares que se han venido presentando. Doctora Camejo, en este momento y con base en lo que usted está reportando, ¿qué más puede hacer Bachelet o el equipo de Bachelet? ¿Qué esperaría usted que hagan por los presos políticos militares? Bueno, nosotros venimos solicitando que el equipo de la señora Bachelet, que se encuentra aquí en Caracas, vaya personalmente a los diferentes sitios de reclusión y constaten las denuncias que los familiares vienen haciendo en cuanto al estado donde se encuentran todos estos militares institucionales privados de libertad y puedan ellas mismas poder corroborar las denuncias que se vienen haciendo por parte de familiares, de abogados, de ONG y puedan establecer un canal de solución, no de comunicación, porque nosotros sabemos obviamente que el equipo que está aquí de la señora Bachelet se ha comunicado con instituciones del Estado, con la Fiscalía, con la Corte Marcial,
con todos esos organismos y diferentes tribunales de las diferentes jurisdicciones que trabajan aquí en el país, pero tiene que haber una solución. ¿Cuál es el pedido para nosotros, para el trabajo o las chicas que trabajan aquí de la ONU? Que busquen la solución, más que dar una recomendación, debe buscarse la solución, porque si bien es cierto, es bien recibido el informe y se agradece el trabajo que ellas vienen haciendo aquí en el país, se necesita la solución, una solución efectiva, real, práctica, donde todos estos militares institucionales privados de libertad puedan tener una mejor condición durante el proceso penal que tienen a cuestas. Que sería la excarcelación, ¿sí? Y continuar el juicio. Correcto. Nosotros hemos solicitado que se les otorguen medidas cautelares sustitutivas de libertad que sean enviados a sus casas para que ellos puedan seguir afrontando este proceso penal en libertad, y si no es con una libertad plena, que es lo que nosotros consideramos deberían de tener en muchos de estos casos, por lo menos, bueno, una libertad condicionada, con condiciones, las que los tribunales consideren pertinentes, pero que puedan estar en sus casas, porque realmente en muchos de estos procesos sabemos que no hay unas pruebas que puedan realmente justificar estas detenciones de todos estos oficiales que vienen mermando en su condición física, su condición psicológica, y que son militares valiosos para la República, porque muchos de ellos eran los número 1 en sus promociones. Oficiales que el Estado invirtió una cantidad considerable de recursos en su preparación, tanto aquí en Venezuela como en el extranjero, y ahorita se encuentran absolutamente en unos estados de salud deplorables que no es justo para ellos ni para sus familiares. Doctora Camejo, le preguntamos para finalizar, usted hace algunos planteamientos y recomendaciones y propuestas. Por ejemplo, ¿de quién depende reactivar el sistema de justicia, el sistema judicial, para que los juicios sigan su camino? En primer lugar, eso. En segundo lugar, ¿de quién depende el permitir nuevamente las visitas con todos los protocolos de seguridad, visitas de familiares y de abogados? ¿Y de quién dependen las medidas humanitarias que usted está planteando para los presos políticos militares? ¿Humanitaria o cautelar? Es decir, que siga el juicio en libertad. Bueno, la primera pregunta, ¿de quién depende que se reactive el Poder Judicial? Obviamente es del Tribunal Supremo de Justicia, que es quien ha emitido esta resolución de paralización del sistema de justicia, o una paralización parcial, llamémoslo de esa manera, porque bueno, Claro. te repito, los tribunales de control están trabajando por guardia, igual que las cortes de apelaciones. Pero los juicios están El parados. Tribunal Supremo de Justicia quien debe buscar la solución y la reactivación del Poder Judicial en una mayor cantidad de tribunales, y que se reaperturen los laxos y de alguna manera pues ellos puedan reorganizarlo de las audiencias. ¿De quién dependen las medidas cautelares de todos estos militares presos? Bueno, de los diferentes tribunales que llevan sus causas, los tribunales de control, los tribunales de juicio y los tribunales de ejecución, bien sea en la justicia penal ordinaria o en los tribunales de la justicia penal militar. Y las medidas humanitarias, que todo esto tiene que pasar por los tribunales que llevan los casos. Ahora, que ellos consultan con el Poder Ejecutivo, eso no es ningún secreto aquí, que la justicia está supeditada a muchas recomendaciones, por llamarlo de alguna manera, del Poder Ejecutivo. No es el deber ser, pero es como funciona. Entonces, deben hacer un análisis del Poder Ejecutivo, aunque no sea el deber ser, porque esto debería ser única y exclusivamente una competencia del Poder Judicial, pero sí, pues deben unir esfuerzos para poder buscar la solución, porque tampoco está bien visto todos estos militares privados de libertad, donde todos los procesos están paralizados por los diferentes ciudadanos del país. O sea, no creo que la ciudadanía vea esto con buenos ojos. Esto porque es algo que no debería estarse manejando de esta manera. Entonces yo, la verdad, con mucha humildad, haría un llamado tanto al Poder Ejecutivo como al Poder Judicial para que busquen los mecanismos de reactivación
de todas estas audiencias y los mecanismos para que todos estos oficiales institucionales que tienen procesos penales a cuestas puedan tener una relación con sus familiares, si no es personal, vía telefónica, y que se puedan estudiar con los fiscales del Ministerio Público, que también son parte en el proceso, de qué manera o a qué casos se le pueden emitir, otorgar medidas cautelares sustitutivas de libertad, y en los que están en condiciones de salud más delicados, pues se les den las medidas humanitarias respectivas y sigan con sus procesos desde su casa. Perfecto. Doctora Camejo, muchísimas gracias. Gracias a ti, Vanessa, por siempre darnos el apoyo. Gracias por estos minutos.